Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que hay cosas que nos dan miedo y que tú nos estás diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Y pues a veces, aunque nos cuesta creer, como lo veíamos hace 8 días, aunque las tormentas se levanten, tú estás en la barca y tú no te has ido. Y pues gracias Dios porque en lo personal me animas a no tener miedo, a ir adelante, a buscar lo mejor de ti, porque tú siempre tienes algo mejor. Permite hoy que abrimos tu palabra, que esta verdad, que va a ser transmitida no solamente en este momento, sino a través de audios y videos, pueda llegar a personas que, igual que nosotros, necesitan escuchar un tiempo de esperanza, de fe y saber que el miedo no es todo lo que hay algo más allá y que ese más allá eres tú. Señor, prepara corazones hoy aquí para que podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Amén. Les animo a abrir sus Biblias en el Salmo 23. Salmo 23. Entonces, venimos hablando del miedo porque pues lo veíamos hace 15 días. La Biblia hace una referencia de 365 veces a no temas o no tengas miedo. Y hemos ido dejando claro que el miedo es un sentimiento, es una reacción que nos permite, pues, en cierto sentido, preservar nuestra vida, porque el miedo también nos lleva a mantenernos al margen de ciertos peligros o cosas que nos pueden dañar. Pero a la vez el miedo puede volverse una cárcel o puede volverse un obstáculo en lo cual Dios no puede llevar en nosotros la palabra o lo que Él quiere hacer, no porque no pueda, es porque somos nosotros que frente a un desafío o un reto de Dios, nosotros decimos no. Y nos quedamos ahí y podemos durar mucho tiempo metidos en el miedo. Y lo hablábamos hace 8 días que el miedo puede tomar muchas formas. Y una de esas es el terror. ¿Han sentido terror? Ahora el meme más famoso es Isel sintió el verdadero terror. ¿Sí? Y lo ponen en memes y todas estas cosas. Y hay un género que se llama el género de película de terror. Quería traer el por qué no deberías ver películas de terror, pero el sermón se me iba a hacer más largo, entonces después te lo regalo. Y el terror es un miedo intenso, abrumador, que puede ser causado por una amenaza real o imaginaria. El terror, ese miedo extremo que sobrepasa nuestro entendimiento. Ese miedo que puede llevar a nosotros a aumentar el ataque del ritmo cardíaco, que puede llevar al aumento de presión arterial, respiración rápida, dilatación de las pupilas. Es ese miedo que puede llegar a paralizarnos en un hombre como yo, que un día regresando a mi casa, bajando ahí por las Esperanza, ahí todavía no había muchos conjuntos, yo iba a pasar hacia la Boyacá. Entonces yo vi una pareja y luego vi un hombre detrás. Y bueno, yo dije, yo paso con esta gente. Y entonces yo empecé a caminar, eran 9 de la noche, y esa era la única opción que yo tenía, era pasar ahí por el puente de la Esperanza, había potrero y potrero al otro lado, y pues yo dije, no, pues yo me voy acompañado. Entonces la pareja empezó y se fue adelante. Y dije, bueno, me voy detrás de la pareja. Y detrás se vino el otro. Ya, y yo empecé a caminar. Y de pronto sentí un golpe así en el pecho y ¡fum! Y me arrinconaron contra el puente. Me esculcaron, no se imaginan qué. Y me preguntaron si tenía celular. Y yo no tenía celular. Y yo, no tengo celular. ¿Cómo que no tiene celular si todo el mundo, en esa época pues ya estaban empezando a salir todos los celulares, todos estos, bueno, los que son de mi época pues no se usaba el touch, sino había lo más plus era el BlackBerry, ¿no? Eso era el BlackBerry.
Y claro, eso fue un susto, un pánico, yo no podía respirar, casi me desmayo, era noche, no pude gritar, fue insofacto, fue lo más horrible que yo he vivido. Y me quedé sin dinero, se llevaron 200.000 pesos y lo que yo en mi poca valentía que me quedó, ¿me puede dejar para el bus? Porque yo no tenía para el bus. Y la muchacha le dijo, dale ahí 2.000 pesos. Me los tiraron y se fueron. Y ese es el terror. Y cada vez que yo veía una pareja o algo, yo corría, ¿sí? Y en nuestro barrio, pues para bajar de la Boyacá a la casa tocaba pasar por un callejón. Es esta famosa avenida Guayacán, es toda iluminada. No. Así que yo no llegaba antes de las 9 de la noche a mi casa después de ese atraco. Yo sé lo que están pensando, aprendió. Pero ese es el terror, ¿cierto? Es ese pánico que nos psicosea, que nos lleva a pensar en que esta experiencia que me sucedió me marcó para toda la vida. Ahora, pensemos que sobre el año 86, uno de los actos de más terror fue este. En una época donde el narcotráfico fue lo más fuerte que existía en esa época, a manos de un hombre que se llamaba Pablo Escobar, había un edificio que se llamaba el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Y yo recuerdo haber ido a ese edificio cuando cumplí mis 18 años, porque acaba de sacar algo que se conoce como el pasado judicial. Bueno, ustedes que son de mi época, saben lo que era hacer una fila, llegar y uno, ya puedo conseguir trabajo. Pero sucede que en el año 1989, los años 80 fueron años muy violentos. Se hizo un atentado contra el director del departamento administrativo, y el señor Pablo Escobar, según testimonio de su hijo, puso un bus del acueducto que estalló frente a las instalaciones. Según reportes que dice Sebastián Marroquín, ustedes lo pueden ver en una entrevista, él dice que lo que él le colocó a este edificio fueron 9.000 kilos de dinamita. Y pues esto marcó nuestra historia porque eran carros bombas, eran secuestros, era una ola terrorista, donde uno le daba miedo hasta pedir la hora, porque realmente eso hace el terrorismo. El terrorismo hace y condiciona nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, y en esta época pues no fue la excepción. Viendo un poco los reportajes antes de dar esta charla, hubo un señor que decía que aún 2 meses después se encontraban partes de cuerpos rodeadas. Y dice que el cráter que dejó ese bus podía caber un camión completo. Entonces ustedes se imaginarán la magnitud del atentado que se generó. Y eso hace el terror. El terror nos va condicionando a una forma que por una experiencia o por una vivencia o por algo que nos han contado, nuestra mente se va condicionando a ese terror. A tal punto de que yo, frente a situaciones que son normales, digo, no puedo, no lo voy a hacer. Y por más sencillo que parezca para los demás, para mí no. Y pues no es ese miedo en el cual Dios quiere que vivas. Y la mejor forma de derrotar ese miedo es confiar en un Dios que puede sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Es la confianza en Dios. Y el Salmo 91, uno de los salmos más conocidos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador, de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Entonces, el salmista nos está diciendo que si bien todos tenemos temor, el que abriga la sombra del Altísimo, o sea, el que se cobija, el que confía en el Señor, puede superar ese miedo. Va a tardar años, va a ser un proceso,
pero Dios es la única guía que tú necesitas para poder vencer el terror. Y esa relación, ¿sí? Ese confiar es un confiar en dependencia. Y la Biblia lo ilustra varias veces, vez tras vez, como la relación que tiene un Dios como un pastor con una oveja. Más de 998 veces aparece en la Biblia la palabra oveja. Y el pastorado es muy descrito en la Biblia, puesto que cuando Dios llama a Abraham, él era pastor. ¿Se acuerdan que el primer oficio que está en la Biblia lo ejercía Abel, que era pastor? Luego la descendencia de Abraham, todos eran pastores. Y Dios tiene mucho que decir acerca de esta relación del pastor y la oveja, porque Él es el gran pastor. Luego Jesús, cuando Él viene, Él dice lo siguiente. Quería mostrarles esta. Esto es con pastor y esto es aquí es con pastor y sin pastor. Esta es una oveja que se perdió 5 años. 5 años estuvo perdida hasta que la encontraron. Tenía 35 kilos de lana. ¿Sí? Entonces, eso pasa cuando en nuestra vida nuestro pastor, que debe ser Dios, no está. No gozamos del cuidado y la dependencia de hoy. Y tú eres uno de estos dos, o eres alguien que camina cuidado y guiado por un pastor, o eres alguien que vive tu propia vida afrontando y llevando en tu vida las consecuencias de los miedos del pasado. Pero así es nuestra vida. Esta oveja ilustra claramente. Se preguntaron cómo logró sobrevivir, pues todo el pelaje y todo esto, pero estuvo expuesta. Entonces Jesús relata que Él es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces, Dios nos llama a tener una relación como la que tiene un pastor con sus ovejas. Ahora, el capítulo 10 de Juan dice que hay otro tipo de pastores y esos son los asalariados. Son los que no le importan las ovejas, son los que en verdad buscan sacar provecho de las ovejas y no tienen cuidado con ellas. Pero Jesús, que es el buen pastor, dice que Él cuida de las suyas. Y cuando yo entiendo que yo soy una oveja y Él es mi pastor, el miedo no está presente. ¿Por qué? Porque Él me cuida, porque Él da la vida por mí, porque Él en realidad es la guía que yo necesito. Entonces, haciendo una descripción de las ovejas, dice que las ovejas son vulnerables. Son dóciles, son mansas, no tienen una buena visión, no pueden valerse por sí mismas, no pueden buscar su propio alimento. Viven generalmente en rebaños, son presa fácil, son dependientes del pastor, no saben cómo orientarse y son asustadizas. Y yo recordando un poco de mi bisabuela tenía ovejas. Y cada vez que nosotros íbamos a visitar a mi bisabuela, esas ovejas corrían para un lado, para el otro y quedaban así. Pero venga, es que yo solo la quiero consentir. No, no, no. Pero esa es la incapacidad de la oveja. O sea, tú nunca vas a ver un equipo de fútbol con una oveja como mascota. Siempre es el carnero, las águilas, ¿sí? Pero una oveja no. Una oveja no tiene garras, no tiene dientes. Sus patas son frágiles. Frente a un depredador, una oveja es como lo último de la cadena, ¿sí? Son totalmente vulnerables. Quita la palabra oveja y pon tu nombre ahí. Que Dios te mira a ti y te dice, es que tú eres asustadizo. Sí, tú. No, es que tú eres alguien que no eres capaz de buscar tu propio alimento. Es que tú no eres capaz de vivir y sostenerte por ti mismo. Esa es la perspectiva que Dios tiene cuando te ve a ti como una oveja. Como alguien que necesita del cuidado y protección de un pastor. Por eso Jesús cuando ve a las multitudes dice que tiene compasión de ellas porque son como ovejas que no tienen pastor.
Entonces, hay dos tipos de animales en la Biblia. O tú eres una oveja que sigue un pastor o eres una cabra. Y las cabras son lo contrario. Las cabras son independientes, las cabras brincan por todo lado, las cabras comen lo que sea, las cabras están en el monte. Por eso uno siempre le dice a una persona que es cerca, es que usted es como una cabra, siempre va para el monte. Entonces, la perspectiva de Dios frente a nosotros es que Él nos ve como una oveja, como alguien que necesita ser cuidado. Por más de que tú digas, no, yo me bandeo solo, yo sé lo que hago, es mi vida, no se metan, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios te dice, no, no, tú no puedes hacer lo que tú quieras, porque tú eres vulnerable, tú eres alguien asustadizo. Entonces, si tú no eres una oveja, este mensaje no es para ti, porque este es un mensaje para ovejas. Este es un mensaje para personas que en realidad entienden que el miedo no puede tener el control. Entonces, ya que tienes el Salmo 23, quiero animarte a que lo leas. Ahí tú solito, te tomes un tiempo y lo leas. Si no tienes Biblia, aquí me falta una Biblia. Léelo, quiero que todos lo lean. Te voy a dar un momento ahí, son 6 versículos, léelo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmos 23. Entonces, el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos en todo el mundo. No ha habido un funeral, un matrimonio, unas palabras de aliento que no hayan involucrado el Salmo 23. Es uno de los salmos más condensados con las verdades espirituales más profundas de un pastor hacia su oveja. Es realmente uno de los salmos de más aliento, más buscados, más utilizados, y que más nos anima a poder entender que el miedo no debe ser lo último. Entonces, al mirar versículo por versículo, vamos a ver cómo algunos de nuestros miedos frente a la palabra de Dios deben no estar ahí o no permanecer. Entonces, el Salmo 23 nos recuerda quién es el pastor. Y lo primero que nos anima el versículo 1, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, una gran verdad en esto, el Señor es mi pastor. La palabra que más se usa en este salmo es la palabra mí o mío, ¿sí? Porque es lo que David, que es quien escribe el salmo, quien es el rey de Israel, conoce de primera mano qué es ser un pastor. La Biblia dice que Dios llamó de detrás de las ovejas a David para que fuera rey. Y él conoce de primera mano, y lo primero que dice es que el Señor es mi pastor, por lo tanto es un mí de elección. Es cuando David dice, yo tengo un pastor y ese pastor mío es el Señor. Por ende, mi confianza no puede estar colocado en otras cosas o en otros que no sean Dios. Si quieres empezar a vencer el temor, lo primero que tú necesitas entender es que tu confianza y tu fe debe estar colocada en Dios. Cualquier otra cosa que tú coloques tu confianza, tu esperanza, eso es un ídolo.
Esa es la idolatría. Y la confianza es una determinación a poder colocar en Él toda mi esperanza. Entonces, si yo quitara la palabra pastor y coloco la palabra todo, ¿cómo suena? El Señor es mi todo. Nada me faltará. O sea, es lo único que yo necesito. Es el único que me provee. Es el único que me mantiene. Es el único que está conmigo cuando tengo miedo. Cuando el terror quiere gobernarme, el Señor es mi pastor. Cuando las cosas no salen como yo quiero, el Señor es mi pastor. Cuando tengo una gran pérdida, el Señor es mi pastor. Cuando no hay alimento en la mesa, el Señor es mi pastor. Entonces, David nos lleva a pensar que solamente en el Señor está nuestra fortaleza. Mi significa posesión y mi significa pertenencia. Porque no puede haber una oveja sin un pastor. Él es mío. Yo en mi corazón decidí que Él era la razón de mi existencia. Y por eso el salmista marca varias veces bajo el término mí. Dice, nada me faltará, me hará descansar, me pastorea, me guía. No temo mal alguno porque Él está conmigo. Me infunde aliento, me unge la cabeza, me da el bien y la misericordia y moraré por largos días. El énfasis del capítulo del Salmo 23 es mostrarnos que sin Dios el temor se va a apoderar de nosotros. Entonces, la confianza es lo que nosotros necesitamos tener presente. Me adelanté. Entonces, muchos podrán tener miedo, pero solo tu confianza en Dios podrá mantenerte en pie. Es la confianza en Dios lo que hizo que la iglesia primitiva, a pesar de la persecución, pudiera mantenerse. Es la confianza en Dios lo que hace que nuestra iglesia hoy en día permanezca. Entonces, si tú no tienes confianza en Dios, descansas en Él, no crees que Él está haciendo lo mejor para ti, el temor va a ser quien te gobierna. Entonces, la confianza es el ancla que me mantiene firme en medio del mar de las dificultades. Y mira lo que dice este salmo. Dice, en el Señor, este es David, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Te imaginas donde yo me hubiera quedado toda la vida pensando en ese ataque? Donde yo hubiera dicho, no, yo ni me acerco, porque qué tal que me quiten, ahora sí mi celular dañado. Pero así somos. Duramos en un miedo todo el tiempo y toda una vida. Y no nos atrevemos a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está más basada en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios puede hacer. Y cuando Dios lanza un desafío y nos dice, sal de tu tierra y de tu parentela, yo digo, no puedo. Coloca eso que tienes en el altar. No, Señor, no puedo. Porque el terror hace que nos quedemos ahí. Y la confianza en Dios es lo que hace. Y David lo tenía claro porque él enfrentó a Goliat. ¿Se acuerdan de esta escena? El ejército de Israel por 40 días estaba huyendo. ¿Y qué hizo David? Le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti. ¿En el nombre de quién? Del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, el que tú has desafiado. Yo estoy delante de ti porque hay alguien mucho más grande que tú, Dios. Mira, en la pelea de David y Goliat, tú eres Saúl. Yo no soy el protagonista en esta escena. No te leas la historia de David y Goliat creyendo que tú eres David y que mata. No. Este es Jesús.
Entonces, si la confianza en tu vida es algo que no estás cultivando, pues el miedo seguirá gobernando en ella. La confianza en Dios es la garantía de que el miedo no puede ser obstáculo. O yo confío o no confío. O yo confío que Dios me va a llevar de bueno a lo mejor, que esta prueba, como lo veíamos hace 8 días, no me va a derrumbar, sino me va a fortalecer. O yo sigo confiando que lo puedo hacer a mi manera. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día en que yo más temo, en el día en que yo pienso que nada bueno puede pasar, yo confío en Él. Nosotros vivimos como familia una situación difícil, se las he contado varias veces. Mi papá rodó por la escalera un día antes de la Semana Santa. Y nosotros creíamos que él no iba a quedar bien. Realmente las condiciones fueron duras. Y nos tocó hacer ajustes para cuidarlo 24 horas, 2 semanas. Y el Señor trajo a mí una palabra en Lucas que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No tengas miedo. Hoy en día, lo vieron hace 15 días, vino mi papá. Pero es solamente la fortaleza del Señor la que nos sostuvo en medio de la prueba. Es la confianza en Dios la que nos va a sostener. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El miedo es prestar atención a cosas que no me ayudan a confiar en Dios. Solo quien tiene al Señor como pastor sabe escuchar la voz del pastor y mantiene alejado el miedo de este mundo. El mundo vive bajo la doctrina del miedo. ¿Saben qué es lo triste? Que hay muchas iglesias que viven igual, amenazando a sus miembros y diciéndole que si no hacen ciertas cosas, Dios los va a maldecir. Nuestra vida no puede ser controlada por el miedo, porque el miedo no hace parte del plan eterno de Dios. Entonces, la confianza tiene que ver con alejarme de lo que yo considero que es mi esperanza y colocarla en el Señor. Entonces, esta es la base del Salmo 23. De aquí para arriba se desprende todo lo que David dice. Si el Señor no es mi pastor, yo no puedo tener verdes pastos, no puedo tener agua fresca, no puedo tener aceite en mi cabeza, no puedo tener mesa aderezada, no puedo pasar por el valle de sombra de muerte, no puedo habitar con Dios. Entonces, la confianza en Dios es lo que nos mantiene. Entonces, si mi confianza no está puesta en Dios, será el miedo lo que controle mi vida. Porque es Dios quien en realidad va a tener el control. Pasamos al versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto habla de la provisión. ¿Qué necesita una oveja para subsistir? Agua y pasto. No necesita más. Mientras que yo tenga sustento y abrigo, dice el apóstol Pablo, debo estar contento. ¿Cuál es nuestro mayor miedo? Quedarnos sin qué comer. ¿Saben por qué trabajamos? Porque nuestro anhelo es poner un pan en la mesa. Comemos porque es el producto de nuestro trabajo. Pero el problema es cuando nuestro trabajo se vuelve nuestra prioridad y no nuestro punto de manutención. Cuando David está hablando de verdes pastos y aguas tranquilas, es porque la oveja no toma agua en ríos que son demasiado caudalosos. No sabe tomar agua. Y la oveja, diferente de la cabra, come pastos tiernos, come brotes. Eso hace la oveja, pero necesita un pastor que la guíe a donde está. Ahora, si te fijas bien, lo que el Salmo está diciendo es que en verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. 2 palabras claves ahí que son el reposo y son el descanso. El afán y la ansiedad por tener cosas, el afán y la ansiedad por estar en nuestro trabajo nos está consumiendo.
y estamos perdiendo la tranquilidad. El otro día me encontré con un amigo que hacía tiempo que no veía. Así que me dijo, ¿dónde vas a almorzar? Le dije, en tal lado. Y él llegó allá, porque él iba en moto y llegó allá. Y yo sí me tomo mi hora de almuerzo. Y me siento y almuerzo. Y pido mi sopa. Y pido mi jugo. Y voy tarde porque más tarde la sopa es más espesa. Y él se sentó conmigo y empezó, no hablamos mucho, la realidad. Pero él estaba ahí almorzando. Y en eso lo llamó su jefe. Y le dijo, necesito que estés acá. En menos de 5 minutos ese hombre se comió ese plato y se fue. ¿Tú comes tranquilamente? ¿Tú en realidad puedes disfrutar la comida? Eso hace el miedo. El miedo a no perder mi trabajo, el miedo a hacer las cosas rápido, el miedo a que me paguen. Y no puedo disfrutar del reposo y el descanso porque el miedo no me deja disfrutarlo. Entonces, David nos está diciendo que el propósito es disfrutar lo que Dios coloca en la mesa. Es poder disfrutar de la tranquilidad. Los verdes pastos tienen que ver con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Si no te alimentas de la palabra de Dios, las mentiras del miedo van a empezar a carcomerte. Y las aguas de reposo son el Espíritu Santo que traen gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces, lo que te quiero decir es que si el miedo está presente en tu vida, tú no vas a poder disfrutar. Es ese afán constante por estar haciendo algo que no nos permite disfrutar del verdadero alimento. Y cuando David dice que nos hará descansar, es porque la oveja, si tú no la acuestas, sigue comiendo. Y por eso el pastor obligatoriamente tiene que tomar a la oveja líder y echarla. Que las demás vean el ejemplo y también se echen. Y a veces Dios tiene que llevarte a situaciones donde tienes que descansar. Porque el descanso hace que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios y podamos seguir. Entonces, de nada sirve afanarnos. Dios tiene una provisión para ti. Así como millones de personas fueron alimentadas en un desierto, ¿tú crees que Dios no va a poner lo que tú necesites en tu canasta? El Señor es mi pastor, nada me faltará. No significa que Él me va a dar todo lo que yo quiera, significa que Él me va a dar todo lo que yo necesito. Si no te da huevos en el mercado es porque tú no necesitas comer huevo. Si no te alcanzó para el arroz es porque no necesitas comer arroz. Come verduras. Entonces, Jesús lo dejó más claro cuando dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, ¿qué comerán o qué beberán? No se preocupe, ni por su cuerpo cómo se vestirán, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, dice Jesús, por mucho que se preocupe, puede añadir solo una hora al curso de su vida? De nada sirve que tú y yo nos afanemos por el alimento, porque Dios lo provee. Ahora, ¿significa que no tengo que ir a trabajar? Claro que tengo que trabajar, pero Dios va a proveer lo que tú necesitas, porque Él sabe lo que tú necesitas. Entonces, cuando tengo miedo de quedarme sin nada, puedo tener la seguridad de que mi pastor me dará todo lo que necesite en su momento. No antes, no después. Dios tiene una provisión y sabe en qué momento te la va a dar. Va a preparar primero tu corazón. Lo segundo que
lo tercero que nos muestra este salmo en el versículo 3 es: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo necesito una guía en mi vida cuando el miedo aparece. Después de que me atracan, yo no sabía si coger para la 68, pararme en La Esperanza, bajar a la Boyacá, no sabía qué hacer. Y a veces pasa en nuestra vida, cuando los problemas llegan no sabemos qué hacer. Y nuestro mayor miedo es no saber qué hacer, no sé qué hacer. ¿Has llegado a un punto en tu vida donde tú has dicho, no sé qué hacer con este problema? No sé qué hacer con esta situación. Llevo años y años y años y años en la misma situación y aún no sé qué hacer. El pastor es una guía. El pastor es quien cuida nuestro corazón. Y cuando en realidad el problema nos aborda, a veces no sabemos qué hacer. Porque nuestra mente está pensando en un problema todo el tiempo. Y dice, confortará el alma. La fortaleza espiritual que viene del Señor cuando tengo desesperación, cuando en mi vida no tiene sentido. Eso es la fortaleza espiritual. Es cuando tú no tienes ganas de hacer nada, cuando en tu vida no hay ganas de hacer nada y el Señor te reanima. ¿Cuál es la tendencia natural a sentirnos deprimidos? Ir a encerrarnos y que nadie nos hable. Y el Señor buscará personas que te incomodan a salir de ahí. Es el Señor el que te anima a orar, es el Señor el que te anima a escudriñar la palabra, es el Señor el que en verdad te da la fortaleza que tú necesites. Es el que viene cuando tú no tienes ganas de nada. Es el pastor que deja las 99 y va en busca de esa que no se quiere levantar, que no quiere seguir comiendo, que no quiere seguir viviendo y la conforta y la anima. Ese ánimo es el que nos dice David que viene de él. ¿Tú crees que David pasó por momentos de prueba? Tuvo un hombre que lo persiguió por 17 años. Por 17 años tuvo un rey que se llamó Saúl y lo persiguió. Y David, ahora siendo rey, dice, en el Señor encontré mi fortaleza. Es Dios la fortaleza que tú necesitas. Confortar significa restaurar, es dar fuerza perdida, es hacer volver o retornar. Es lo que hace un pastor. Un pastor no deja que la oveja, mire cómo se defienda. No, va y la busca, va y la trae. Porque Dios sabe que cuando tú te alejas del rebaño, vas a encontrar problemas. Y eso hace el pastor. El pastor busca a la oveja y vuelve y la encamina. Porque eso hace el miedo. El miedo nos desubica, nos saca del camino correcto. ¿Y cómo lo ubica? Dice que la guía por sendas de justicia. Las sendas de justicia es la vida que agrada a Dios. Es la vida llena de verdad. Es la vida alejada de las mentiras. Las sendas de justicia es el camino correcto por donde debemos andar. Es la forma que le agrada a Dios. A veces por miedo no nos atrevemos a pedir perdón a una persona. Y Dios nos dice, ve y pide perdón. A veces por miedo no restituimos a una persona y Dios dice, ve y restitúyelo. Las sendas de justicia es por donde Dios quiere que ande. Cada vez que tú y yo nos alejamos de las sendas de justicia, Dios va a volver a encaminarnos y va a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Entonces, las sendas de justicia es vivir con las intenciones de hacer siempre lo correcto, siguiendo el ejemplo de Jesús. Dios tiene un camino trazado para ti y para mí. Y nos está animando a seguir adelante, pero es el miedo el que no nos deja avanzar. Es el miedo a no poder lograr lo que Dios ya tiene para nosotros. Es ese miedo el que no nos deja vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Hay algo en tu vida que no te está dejando avanzar? Puede ser un pecado, puede ser un pensamiento, puede ser una relación, puede ser algo en tu vida que no te deja avanzar. Entonces, es vivir en santidad y pureza. Entonces, Dios va a guiarte. Si no sabes qué camino tomar, mira al Señor. Las ovejas saben andar porque su pastor es el que las guía.
Y si el pastor está ahí, ellos saben que ese es un lugar seguro. ¿Qué más dice el versículo 4? Dice, aunque ande, uno de los versículos más conocidos, ¿se acuerdan? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esta es otra parte que el pastor tiene con la oveja y es el cuidado. Y a veces el miedo llega cuando mi mayor miedo es pasar por pruebas. Lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? ¿Qué hace una prueba en tu vida? Revela lo que hay en tu corazón. Y a veces una prueba puede superarnos. Y en esta iglesia, durante este año, hemos vivido varias pruebas de personas que estaban acá, ya no están. Y a veces tú como persona, pues, como una persona que cree en Dios, vas a pasar por el valle. Y miren lo que dice, el valle de sombra de muerte. ¿Qué pasaba? Que era un riachuelo, era un río caudaloso que se secaba. Y esa era la forma de, o sea, había peñascos, había muchas cosas, pero ahí también las fieras bajaban a buscar agua. Entonces no era fácil. Si ustedes alguna vez han caminado por el lecho de un río seco, se dan cuenta que a veces es una hondonada demasiado difícil caminar entre las piedras. Así pasaba. Ese era el valle de sombra de muerte. Y el pastor sabía que si los verdes pastos estaban al otro lado, era necesario que las ovejas pasaran por ahí. Te lo vuelvo a decir como te lo dije hace 8 días. Es necesario que tú a veces pases por pruebas para que aprendas a depender. Solamente la confianza en el pastor, aunque mi vida corra peligro, hace que yo pueda estar confiado. Dios no se va en la prueba. Dios sigue contigo porque Él va marcando el camino y sabe que esa prueba es necesaria. Entonces, atravesar el valle de sombra de muerte es un caminar de fe en medio de la dificultad de la prueba. Dios necesita, o no, Él no necesita, sino te va a llevar a través del valle de sombra de muerte porque sabe que necesitas crecer en fe, necesitas fortalecerte, o si no el miedo te va a consumir. Isaías 41:13 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Dios, como fiel, dice, yo estoy acá. El valle de sombra de muerte es una alusión a los problemas que enfrentamos. ¿Tiene problemas? Pues Dios sabe que esos problemas lo van a acercar. Y hay 2 cosas que dice el salmista. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es la vara? La vara era esto, un palo largo. Y el callado era esto. Entonces, cuando la vara se usaba para defender a los rebaños. Entonces, cuando ellos atravesaban el valle de sombra de muerte, que era un lugar estrecho, el pastor usaba la vara para reprender a las fieras. ¿Se acuerdan de David? Dice que cuando el oso y el león venían, ¿qué hacía él? Los mataba. Usaba la vara. Pero también tenía el callado. ¿Y qué hacía el callado? Si se dan cuenta, tiene una curvatura. Y lo que hacía era que si la oveja se iba a salir, él la tomaba por el cuello y la jalaba para volverla a enderezar. ¿Será que Jesús ha usado el callado contigo? Yo creo que sí, y conmigo más de una vez. Eso hace un pastor. Un pastor que te ama, te disciplina. No te dice la vida es sabrosa. No, eso hace el pastor. Es una guía, porque sabe que nuestra tendencia natural al tener miedo es huir. Es querer buscar nuestro propio camino. Y saben, y lo han oído muchas veces, a veces él tenía que usar la vara para disciplinar a la oveja. Porque la oveja era necia y la oveja no quería buscar el camino, aunque le pareciera tenebroso, el pastor le iba a hacer.
Y saben, cuando el rebaño atravesaba ese vallado, a veces no se podía ver. ¿Saben qué hacía el pastor? Empezaba a golpear las piedras para que ellas escucharan ese sonido y supieran que el pastor iba ahí todo el tiempo. A veces Dios está golpeando piedritas ahí en tu vida. Te está golpeando ahí, diciendo, oye, es por acá. Pero tú dices, no, no es por ahí, es por acá. Ah, bueno, te voy a jalar. No te va a gustar, te va a doler, te vas a deprimir, vas a chillar, vas a gritar, vas a decir que no estás de acuerdo, pero yo te voy a jalar. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Entonces el pastor me infunde aliento porque en medio de la prueba la vara me asegura que estaré protegido y el cayado me recuerda su presencia. Quizás tú estás pasando por el valle de sombra de muerte hoy y quiero decirte que en el valle de sombra de muerte el pastor está alerta y no te va a soltar, aun cuando tú ni siquiera quieras confiar, porque él no es un pastor asalariado. Versículo 5, a partir de este versículo ya dejamos de hablar de la oveja, aunque es el salmo de la oveja, pero pasa el salmo del anfitrión. Es donde David nos muestra lo que hace el pastor cuando recibe a la oveja. Y trata a la oveja como si fuera un anfitrión, un bienvenido, un invitado. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso se llama protección. Y la pregunta ahí y el miedo que nos preguntamos es, cuando el miedo me roba la paz, cuando pierdo la paz, cuando no puedo dormir tranquilo, cuando hay situaciones que no me dejan disfrutar de lo que Dios ha preparado. Cuando el salmista dice, aderezas mesa delante de mí, significa disponer todo lo necesario para un banquete, incluyendo la comida, la bebida y la atmósfera festiva. ¿Cuánto nos gusta comer? Bienvenidos a mi grupo. Pero imagínate que tú tienes un banquete así de rico, pero cuando te sientas a comer estás preocupado. Estás pensando en si mañana vas a tener de comer. Estás pensando si la situación económica del país lo va a llevar a que no vuelvas a comer. Si estás pensando que la persona que tienes en tu casa está siendo infiel. Si estás pensando si el dinero te alcanza. ¿Tú crees que disfrutarías el manjar? ¿Sabes cuál es el síntoma más recurrente en los gastroenterólogos? La preocupación. Porque el estrés no nos deja comer bien. No nos sentamos a la mesa a disfrutar. ¿Por qué? Vuelvo a la comida. Porque estamos comiendo y pensando en otras cosas. Cuando mi confianza está en Dios, Él me permite disfrutar de sus bendiciones. Cuando David dice que Dios adereza una mesa, es porque ¿a quién invitas tú a comer? A alguien con el cual tú quieres tener comunión. Y todos los días Dios te anima a tener comunión con Él, pero tú y yo vivimos tan ocupados en el miedo que no disfrutamos sus bendiciones. En la cultura oriental el anfitrión debía cuidar a la visita. Por eso le ofrecía un banquete. Entonces, los angustiadores son las personas que buscan hacerme daño por ser hijo de Dios. Ese que te critica por ser cristiano. Ese que pone comentarios que te hieren. Esos son los angustiadores. Pero a la vez son los pensamientos que nos roban la paz. Esos son los angustiadores. Son esos problemas, esos pensamientos que todo el tiempo me están robando la paz. Me encantó ese dibujo. ¿Sí ven? Jesús comiendo con su oveja fresca con tenis, y los lobos alrededor, buscando devorar a la oveja. Si Dios tiene el control, ¿yo por qué me tengo que preocupar?
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Hay algo que te está angustiando hoy? Pues Dios te está diciendo, ven, siéntate, disfruta el banquete. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. El miedo buscará robarnos la paz, pero la presencia de Dios en mi vida hará que pueda estar tranquilo en medio de la dificultad. Dios no quiere que estés afanado, porque Él ha preparado las bendiciones para ti. Ahora, ¿qué dice? Dice, unges mi cabeza con aceite. Cuando un invitado llegaba a mi casa, yo ungía su cabeza como símbolo de que Él estaba bajo mi cuidado. En las ovejas se les colocaba aceite en la cabeza para que los mosquitos no hicieran nido en sus narices y eso perforara su cerebro. Y ese aceite es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo aparta al creyente. Eso Dios cuando dice, te ungí con mi aceite, te preparé para mí, eres mío. Si yo estoy en las manos de Dios y Jesús dice que nada me puede arrebatar de su mano, ¿yo por qué he de temer? Es Él. ¿Y qué más dice? Dice mi copa, uy, está loco esto, dice mi copa está rebosando. Esta expresión se utiliza para describir la sensación de satisfacción y alegría plenas, donde las bendiciones son tan abundantes que desbordan la capacidad de contenerlas. Es una bendición sobreabundante, eso es la copa rebosante. La copa nos da sentido de las bendiciones, no es recibir las bendiciones de Dios, es también poder compartirlas. A veces por miedo no pensamos en los demás. Mira, cuando Dios te llama a recibir una bendición, no te da poquito, te da mucho, mucho más allá de lo que tú te imaginas. Pero a veces por miedos no disfrutamos las bendiciones que Dios tiene, porque nos da miedo perderlas. Y terminamos en el versículo 6 este recorrido. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto es la habitación. ¿Cuál es el mayor miedo que tenemos? El miedo a morirnos. El miedo a enfrentar la muerte. Y mira lo que dice David, el bien y la misericordia me seguirán. Cuando mi mayor miedo es estar pensando en el futuro sin detenerme a disfrutar el presente. Hay gente que acumula mucho dinero en el banco y nunca lo disfruta. Porque algún día, ahora te estoy diciendo que lo gastes, no. Es como mi mamá que en una época guarda una vajilla de esas de porcelana, bien bonita, decorada con flores y dice, cuando venga un momento especial lo vamos a usar. Llevo esperando ese momento especial más de 50 años. Y hay gente que vive afanada por el futuro, que vive pensando en el futuro todo el tiempo y que vive angustiado en qué va a pasar. Pero hay otros peores. Son los que viven pensando en el pasado, que no ven las bendiciones de Dios porque viven en su pasado, porque en su pasado está el perdón que no pidieron. En su pasado están los sueños que no realizaron. En su pasado están los fracasos que vivieron. En su pasado están sus malas decisiones, están sus excusas, están sus decepciones, están sus experiencias. Es en el pasado donde estas personas viven. Y Dios dice, ven, la vida cristiana es un camino que nos lleva hacia adelante. Y Dios dice, te voy a enviar y voy a estar contigo el bien y la misericordia. El bien son las bendiciones que Dios nos da. Santiago dice que todas las bendiciones vienen ¿de quién? De Dios. Si tú puedes estar escuchando este mensaje, si tú estás aquí, tú eres más que bendecido. Y la misericordia es la compasión incondicional que Dios tiene hacia ti a pesar de que tú y yo le fallemos. Entonces, Dios me anima a que venga a casa, a que tenga comunión con Él, a que no me quede en el miedo,
a que en verdad avance y salga de esa zona que yo he determinado que no puedo. ¿No puedes? No. Di más bien que no quieres. La mesa está servida. La copa está rebosando. El bien y la misericordia están contigo. ¿Vas a quedarte en el miedo o vas a venir? Entonces, nuestro mayor miedo quizás sea la muerte, pero nuestra mayor esperanza está en vivir en la casa del Padre por toda la eternidad. En la casa del Señor moraré por largos días. Si yo me llego a morir, yo sé para dónde voy. La pregunta es, ¿y tú? ¿Tú sabes para dónde te vas a ir si te llegas a morir hoy? ¿Tú sabes cuál es tu morada celestial? ¿Tú estás consciente de lo que Jesús hizo por ti en la cruz de Calvario? Jesús dijo, no se angustien, no tengan miedo. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. ¿Sabes? Yo ya tengo un apartamento en la Jerusalén Celestial. Torre 8, apartamento 303. Ahí está. Ahí me van a conseguir. Si no fuera así, me dice Jesús, yo te lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para allí. ¿Sabes qué está haciendo Jesús en este momento? Preparando un lugar para ti. Una morada donde tú estés con Él. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Qué promesa tan hermosa. Y el apóstol Pablo dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios. Mira, no hay dificultad tan grande que te separe de Dios. Y si tú pasas por el valle de sombra de muerte, ten por seguro que al otro lado vas a encontrar verdes pastos y agua fresca. Pero tú eres el que tiene que tomar una decisión. Entonces, termino con esta pregunta. ¿Eres una oveja que pertenece al pastor o eres alguien que está siendo guiado por el miedo? ¿Hay un miedo en tu vida? Algo que está ahí enraizado que dices, no puedo, no puedo. Pues Dios te ha dicho esta mañana, yo soy tu pastor. Y si Jesús no es tu pastor, tú necesitas venir a Él, reconocer tu pecado, decir que hay miedo en tu vida y que estás escuchando otra voz. Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lee conmigo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque yo esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y el Señor Jesús dice que Él dejó las 99 por buscarnos a nosotros. Entonces, ¿es el Señor tu pastor? Y si es el Señor tu pastor, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te quedas ahí y no avanzas? ¿Por qué siguen pasando los años y no vienes a casa? Vamos a cantar El Señor es mi pastor, pero mientras que lo cantas, yo quiero que tú pienses en Jesús, que viéndome perdido y viéndome sin esperanza vino por mí.
y me llevó al redil y me hizo su oveja. Entonces ponte de pie y mientras que lo cuentas, piensa en esto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Una vez más, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, 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 y nada me faltará. Inclina tu rostro ahí solo por concentración y piensa por un momento quién es el pastor de tu vida. ¿Quién es el que la está guiando? ¿Los problemas? ¿Las dificultades? ¿Personas? ¿Tu trabajo? ¿El mundo? ¿Quién es tu pastor? Y si hoy Jesús te ha mostrado que Él es el único pastor y que está diciéndote confía en mí, que en verdad hoy tomes la decisión de decir el Señor es mi pastor, porque Él sabe lo que yo necesito.
porque Él sabe cómo cuidarme, porque Él sabe cómo guiarme, y porque cuando aparece el miedo yo puedo estar confiado en Él, porque Él me guía en el valle de sombra de muerte y no debo temer, y porque Él ha preparado un lugar para mí junto a la mesa y un lugar para mí en su presencia. Y por eso no debo tener miedo. Y pues solamente tú sabes qué hay en tu corazón que no te deja avanzar. ¿Sabes cuáles son esos escarnecedores? Esos que gritan que no puedes, que no deberías hacerlo. Pero hoy puedes sentarte a la mesa y decir, el Señor es mi pastor. Señor Jesús, gracias. Gracias porque yo no pertenecía a tu rebaño, yo era una cabra que saltaba de un lado para otro comiendo cosas que no debía y una vida desordenada. Pero tú en tu infinita gracia dejaste a las 99 y viniste por mí. Yo en mi vida tiene tanto sentido que recuerdo y digo, separado de mi pastor no puedo hacer nada. Tengo miedo también. También hay cosas que me frenan y me dicen, no puedes. Pero cuando te veo y cuando escucho que tú estás acá, me anima a seguir adelante, a fortalecerme y a decirte gracias. Y sé que algún día enfrentaré la muerte, pero sé que algún día, al pasar la muerte, estarás ahí. Y te veré y podré disfrutar contigo de tu presencia por la eternidad. Gracias por ser ese pastor fiel que en medio de la prueba nos sostiene, nos unges la cabeza con aceite, colocas la copa de vino rebosante y que has colocado el bien y la misericordia para que nunca me aparte. Y quizás hoy aquí hay personas que necesitan decir, el Señor es mi pastor, o personas que escucharán este audio, este video, y que necesitan hoy decir, el Señor es mi pastor, y yo te pido por ellos, para que puedan venir a un encuentro personal contigo, rendir su vida y ser parte del redil que tú has preparado. Gracias, Señor Jesús. Amén.